momentito voy a compartir. Hemos completado el grupo de los 100. Aquí está. Un minutito de por favor. Ahora sí. La capacidad que tiene el Google Meet. Buenas noches, bienvenidos. Es de 100 personas y acabamos de completar ya las 100 personas, así que voy a habilitar una sala más para poder participar todos juntos. Un minutito para esa configuración. Ahí estás. Ahora sí. Quienes tal vez probablemente han sido expulsados por el Google Meet van a poder entrar ahora sí a la siguiente sala. Y la otra sala ya está llenita. Ahí ingresando, sí, ya estamos ahí. Ok. Ahora sí, vamos a... Creo que el límite va a ser 200, ¿no? No creo que superemos los 300. Por fe que sean, sí, 300. Ok. Aquí vamos bien. Aquí vamos bien. ¿Me pueden confirmar en el grupo o en el chat, tanto en el grupo 1 o en el grupo 2? Y en el grupo 2, por favor, si me están escuchando y están recibiendo normal la señal y también la presentación, por favor. ¿Me escuchan? Ahora sí les digo gracias, Pastor Celo. En el grupo 1, gracias. Ok, gracias, muchas gracias. Vamos a continuar. Si hubiese, a ver, ¿cuánto estamos acá? 13. Ya, creo que esta iba a ser. Vamos a continuar. Eh, Les iba diciendo que damos inicio, ahora sí, al curso de Cátedra Libre de Consejería y Psicología y Cosmovisión Cristiana. Es evidente de que es un tema muy controversial para el contexto cristiano evangélico y espero alcanzar las expectativas que todos ustedes han ido presentando en el llenado de su formulario y permítame empezar de esta manera. Este es el contenido que vamos a tener durante esta semana. Hoy, por lo pronto, vamos a ver la introducción a lo que es la consejería, psicología y cosmovisión cristiana. Vamos a ver también esta semana los principios bíblicos. El día de mañana vamos a conversar acerca de ello, acerca de la consejería cristiana. El uso adecuado del don de exhortación. Así también vamos a ver lo que sería la atención de casos individuales y de familia. Ahora sí. Y voy a tener que, para mañana voy a tener anfitriones para poder silenciar esos aspectos. Empezamos con esto, queridos pastores, hermanos. ¿Por qué un cristiano debería estudiar psicología? Debería no. ¿Por qué un cristiano decide estudiar psicología? Permítame testificarles brevemente cuál es la situación de por qué yo he estudiado psicología y es algo que lo ejerzo actualmente. También soy pastor y también les va a llegar a ese punto. El estudiar psicología para mí ha sido inicialmente de acuerdo a un diagnóstico que me han aplicado en el colegio y en donde una de mis profesiones sugeridas ha sido lo que es la psicología y también así la sociología. Eh, Estudiar siendo cristiano psicología realmente ha sido muy desafiante durante estos tiempos. Uno, porque ya de por sí es una ciencia compleja en el hecho de que tienes que tratar de comprender al ser humano y el ser humano realmente es muy incomprensible. Y ha sido compleja también por el hecho de que dentro de la misma iglesia cristiana evangélica es muy difícil ser aceptado siendo psicólogo. Yo recuerdo la primera ocasión en donde hoy por hoy pastoreando dentro de la iglesia Nazaret en la ciudad de Alto, y lo testifico varias veces esta anécdota, en donde me habían invitado a una vigilia, y en esta vigilia, una vigilia juvenil, y no conocían mucho de mí, yo tampoco conocía mucho de ellos, pero como que era nuevo en el distrito, acepté la invitación a la vigilia, y sucede que dentro de la vigilia, sí, Pastor Jaime, ¿sabes? Quería participar. A ver.
Creo que no, ¿no? Igor. Sí, pastor. Sí, sí, no, me parece interesante lo que acaba de mencionar, ya que la psicología cumple un papel fundamental dentro de la vida cristiana, como que es algo complicadito, ¿no? Pero desde su punto de vista, sí, la experiencia siempre nos motiva. Gracias, Gracias, pastor. pastor. No se preocupe, pastor. Gracias por la participación. Recuerden que las participaciones, porque somos una gran cantidad, la vamos a reservar para los últimos 15 minutos de nuestra clase. Así que ahí anótense las preguntitas, si tienen alguna pregunta muy emergente, urgente, la vamos a resolver también. Y aprovechemos también el grupo de WhatsApp para poder conversar ahí. Les iba diciendo de que en esta anécdota, en plena vigilia, yo participo y sucede de que antes de la presentación de la palabra que yo tenía que realizar, hacen un pequeño video introductorio, como de unos 30 minutos habrá sido, y el video trataba acerca de la psicología, ingresó a las iglesias cristianas, apostasía en esta generación, y le dieron palos. Si ustedes buscan actualmente en YouTube y buscan psicología cristiana o cristianos psicólogos, van a encontrar una gran infinidad. Yo esta tarde, para apreciar un poquito cuál es el contexto, estaba buscando algunos videos también y encontré mucho palo, me dañé psicológicamente toda la tarde, porque la perspectiva que la iglesia tiene acerca de la psicología es esa, ¿no? Los psicólogos han entrado a las iglesias y van a dañar la iglesia y hacen que los hermanos ya no dependan del Espíritu Santo y afecte esto a la fe que tenemos. Los psicólogos manipulan, leen las mentes, hacen adivinaciones, una de las acusaciones más terribles que han hecho, practican adivinación y la adivinación es del diablo y varias acusaciones sin fundamento. Y en el video estaba ahí, yo estaba ahí abajo esperando a que me pasen la voz para que eh, yo pueda presentar la palabra de Dios. Y sucede de que los pastores no sabían que yo probablemente estudié psicología y cuando ya subí al púlpito les dije, bueno, mis hermanos, no sé ahora por dónde empezar, el video realmente ha sido muy impactante, pero lamentablemente decirles que yo soy psicólogo y quisiera darles una perspectiva diferente, pero me han presentado a predicarles la palabra de Dios y les prediqué la palabra de Dios. La ironía, tal vez en mi aspecto y para todos los que han estudiado psicología y aquellos que tienen un poquito de curiosidad de la psicología, es que hay una diferencia muy particular en el contexto cristiano. Cuando hablamos en el cristianismo, hablamos acerca de, por ejemplo, de estudiar para el ministerio de la predicación. Sé que hay varias posiciones. Hay quienes definitivamente consideran de que estudiar teología hasta puede ser pecado, o es incluso un pensamiento muy soberbio del ser humano, el tratar de intentar estudiar a Dios. Eh, Sin embargo, en, en muchas congregaciones, en muchas posiciones teológicas, se entiende de que el estudiar la predicación de la palabra de Dios es una responsabilidad cristiana. Por mi parte, yo también me he formado, como psicólogo, yo me he formado en la Universidad Mayor de San Andrés, tengo mi licenciatura en psicología, soy colegiado en el Colegio de Psicólogos de Bolivia y como teólogo, yo también me he formado, tengo una licenciatura en teología, no me ha parecido suficiente porque yo entiendo de que como psicólogo he aprendido muchos valores humanistas, mucha filosofía, mucha sociología, antropología, es mucho conocimiento, como algunos dirían, no es conocimiento humano. Y evidentemente creo que cualquiera que estudiase psicología en cualquier universidad, probablemente va a tener muchas crisis de fe, muchas crisis de identidad cristiana, porque los docentes no son creyentes en su mayoría, los docentes filosofan mucho, eh, tienen muchas bases humanistas y muchos de ellos incluso son ateos y ateístas, y es complicado. Entonces, por esa parte, estudiar teología es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros como ministros, como pastores. Les decía que cuál es la diferencia, que en el contexto cristiano nosotros entendemos de que más allá de una decisión, el estudiar, el prepararse es un llamado, empieza por eso, un llamado a la predicación de la palabra de Dios. Así como Pablo, ahí tenemos un pequeño reflejo de lo que podría haber sido el apóstol Pablo, quien tiene un encuentro muy particular con el Señor camino a Damasco. Camino a Damasco, Pablo está empecinado hacia cumplir su objetivo, su meta, tal vez como fariseo, el tratar de ordenar un poquito lo que se estaba desordenando en el contexto bíblico. Y camino a Damasco lo encuentra el Señor y lo va a apartar.
Ya en Antioquía Pablo va a recibir un llamado específico, pero hay un encuentro con el Señor. Me encanta la posición que manifiesta, esta la manifiesta John MacArthur en su libro Los 12 hombres comunes, o algo así ese libro, no recuerdo bien, acerca del llamado. Este autor manifiesta de que toda persona creyente, todo cristiano, tiene ciertos llamados en la vida. Hay un llamado al arrepentimiento, creo que cualquiera que haya sido cristiano se ha arrepentido de sus pecados, se ha acercado al Señor y ha habido una conversión en su vida. Es un llamado, el llamado al arrepentimiento. El llamado al discipulado es el llamado al cual todos los creyentes también deberíamos aceptarlo, que involucra: yo voy a empezar a formarme, voy a empezar a ser discípulo del Señor, voy a conocer más de su palabra, voy a crecer en la fe. Y acá, uy, no, creo que se llenó los grupos, hasta bien. Y acá es importante reconocer de que a veces todos nos quedamos en el llamado al arrepentimiento y discipulados, pocos hemos sido, discípulos pocos tenemos y solo nos quedamos en el arrepentimiento, pero el Señor lo que nos llama es al discipulado, al predicar la palabra. Otro tema mucho más extenso, seguramente. El siguiente llamado es el llamado al apostolado, el llamado al ser enviados. Recuerden que el apóstol significa el que es enviado, el enviado. Y acá nosotros somos enviados a diferentes tareas dentro de la iglesia. Pablo decía, algunos son apóstoles, algunos son pastores, algunos son evangelistas, algunos son profetas, algunos son maestros, por lo menos en los 5 ministerios, pero hay un llamado específico al cual nosotros hemos respondido. Y así también Pablo en Corintios habla acerca del don de la exhortación, el don de poder llamar la atención, que involucra igual una cobertura espiritual de parte del Señor para hacer esa tarea, así como para enseñar, así como para liderar, así como tal vez para profetizar. Hay una, hay una cobertura espiritual, hay un respaldo espiritual de parte del Señor para hacer esa tarea. Pablo va a tener en Corintios por lo menos un gran avance acerca de la diversidad que hay en la iglesia cristiana. En Corintios, por lo menos el capítulo 12, 13 y 14, es una gran diversidad. Nos habla acerca de los dones, acerca del cuerpo, que si bien el cuerpo es diverso, todos, todos los que componen el cuerpo son uno solo, y que finalmente el quien da el llamado, el quien da ese don es el Señor. Y va a ser un gran debate acerca de los dones principales, va a hablar mucho acerca del amor. Corintios 13 habla como la esencia de todo el cuerpo de Cristo va a ser el amor. John MacArthur dice que el último llamado que algunos cristianos tienen es el llamado al martirio, que probablemente no todos respondemos a ese llamado y por la gracia del Señor, algunos sí y algunos no, es la soberanía del Señor. Pero ahí empieza un poquito esto de la lógica de lo que es la psicología como una decisión, como una, para nosotros como cristianos, considero yo, como un llamado específico para la atención dentro de lo que es la congregación. ¿Cuál es el sentido para el día de hoy? Primero definamos un poquito acerca de psicología, por si acaso, recordando algunos conceptos para los colegas y para algunos que tal vez tienen algunas ideas de lo que es psicología. Psicología no es lo que les dije, ¿verdad? No es te leo la mente, yo ya sé lo que tú estás pensando, estoy tratando de manipularte. Son algunos conceptos probablemente de psicología que algunas personas lo manejan, pero no es el concepto formal. El concepto formal de psicología es aquella ciencia, una disciplina académica, una profesión, que especialmente trata del estudio de la conducta humana y de los procesos mentales del ser humano, tanto de manera individual y también de manera grupal. Si bien no es una ciencia antigua, la psicología empezará alrededor de los 1900, más o menos, con diferentes enfoques, diferentes escuelas. Sin embargo, a la fecha, es una ciencia ya establecida. Nos guste o no nos guste, es una ciencia que se estudia en diferentes universidades. Hay colegios de profesionales que ejercen la psicología nacionales en diferentes lugares. Hay personas que realmente se quieren a, acceder, se quieren ser asesorados, se quieren recibir el apoyo de un psicólogo, nos guste o no nos guste. Lamentablemente para algunos probablemente sea de disgusto, pero es una realidad. La ciencia de la psicología está ya por muchos años. Ha desarrollado un método, ha desarrollado un trabajo. Para final, por favor, las preguntitas. Y en ese sentido, sin embargo,
debemos considerar de que su campo de estudio en la psicología es acerca del ser humano. ¿Qué involucra? Sé que para muchos que somos cristianos puede ser muy chocante hablar de psicología. Como les decía, al inicio de la clase, aquellos que han llegado para el final, les decía de que este curso no tiene un fin de debatir ideas. Yo sé que hay espacios para debatir, hay webinars que podemos diseñar para generar un debate. Este curso tiene el fin de presentarles algunas propuestas, algunas herramientas, concientizarles acerca de la necesidad de establecer una psicología, no cristiana, porque no hay una psicología cristiana, pero sí establecer una consejería cristiana, bíblica, profesional, en la cual nosotros podemos aportar en gran manera y que es necesario dentro de lo que es la iglesia hoy por hoy. Ahí vamos acerca de la psicología. Acerca de la consejería, por lo menos como definición, vamos a retomar esta, que es una construcción que lo estamos haciendo acá en la universidad, en la carrera de liderazgo pastoral, en la unidad de investigaciones. Eh, como consejería profesional bíblica vamos a entender nosotros como aquella consejería que busca la salud mental. El ser humano es un ser integral. Componemos de diversos aspectos. Hay un aspecto espiritual en nuestras vidas. El aspecto espiritual, evidentemente, es una relación que debemos restablecer con el Señor. Y se lo hace a través de Cristo. Hay un aspecto espiritual. El ser humano también es un aspecto físico. Cuando nosotros enfermamos, necesitamos acudir a un médico. El médico nos va a hacer un diagnóstico, nos va a hacer una evaluación, nos va a dar una receta, un medicamento para restablecer nuestra salud física. Creo que acá todos en algún instante hemos ido o vamos a ir a un médico. Probablemente a alguno, por su religión, probablemente les es impedido, pero la mayoría de las personas requerimos y nos beneficiamos de la ciencia médica para recibir una salud física. Hay personas que se han especializado, que se han formado en medicina para ese tratamiento. Así también el ser humano igual es un ser espiritual, físico y un ser emocional, cognitivo, pensamos, sentimos. Y en ese sentido, como seres humanos, también en algún instante podemos llegar a enfermar. ¿Qué sucede? Como seres humanos, probablemente en algún instante es de seguro de que a nivel emocional probablemente ingresemos en un estado de depresión, ingresemos en un momento de euforia, estamos felices, emocionados, nerviosos. Son condiciones naturales en el ser humano. Somos seres emocionales, cognitivos. También somos seres sociales. Si nos damos cuenta, el ser humano sociabiliza, tiene amigos, pareja, hermanos, parientes, pastores, consiervos. El ser humano es un ser social. Alguien decía de que el ser humano es un ser social y que además, si se aparta de la sociedad, tranquilamente puede enloquecer, porque requerimos de compañía. En todos estos ámbitos del ser humano, en algún instante se va a requerir de un apoyo. Si yo, por ejemplo, tengo una dolencia en las muelas, probablemente por una mala higiene y tengo una caries, estoy seguro que probablemente esto va a empeorar y que voy a tener que buscar a un dentista, a un profesional dentista que me atienda, que me haga la inspección y que me ayude en una sanidad dental. Asimismo, voy a un médico. Si quiero ir a un servicio de poder construir mejor mi casa y yo sé que no tengo esa habilidad, no tengo esa formación, iré y me apoyaré en un profesional en arquitectura para que me ayude a construir mi casa. Asimismo, es extraño para nosotros como cristianos, y es aquí donde entra la etapa de concientización, que lamentablemente, cuando nosotros acudimos a un profesional psicólogo, y aquí, quién sabe, alguno de ustedes puede dar un testimonio o lo ha vivido en algún instante, un profesional psicólogo, regularmente que supongamos que es cristiano, y que la base bíblica que tiene el profesional psicólogo cristiano es los domingos, los 30 minutos de la prédica del pastor, una que otra prédica en la semana, y la atención que le da durante estos 5 o 10 años de converso que ha tenido. No ha profundizado probablemente en las escrituras, quién sabe, no tiene una lectura devocional personal acerca de su fe, pero sí, por lo menos él garantiza de que es una nueva criatura en Cristo. Está siendo discipulado, probablemente inclusive.
es líder, quién sabe, dentro de su congregación. Tiene Biblia. Pero si hablamos de su aspecto profesional, quién sabe, el psicólogo tiene una especialidad, el psicólogo, quién sabe, se ha ido preparando en diferentes aspectos dentro de lo que es la ciencia de la psicología. El psicólogo profesional tiene que tener mucha lógica, tiene que aplicar la ciencia para atender a los diferentes casos. Y como le decía al inicio, el ser humano es tan complejo que, que la atención a un caso jamás va a ser idéntica a la atención de otro caso, porque Dios nos ha creado diversos, porque somos diferentes. Acá todos los ciento tantos que estamos acá, somos diversos. Dios nos ha creado de esa manera. Entonces el psicólogo tiene que utilizar la ciencia de la psicología, tiene que utilizar la lógica, tiene que utilizar diferentes herramientas que de acuerdo a su profesión y a su formación va a tener que resolver las situaciones que está atravesando los diferentes pacientes. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente para nosotros los cristianos. Con tristeza les comento que en algunas ocasiones he ido recibiendo, ni siquiera por derivación, sino por como una especie de urgencia, una especie de una atención de caso muy urgente, en donde lamentablemente después de acudir a un psicólogo que no es creyente, como le decía, la escuela de por sí de la psicología, en la mayoría de los casos, y eso doy razón a los videos que he visto toda la tarde, vienen de corrientes humanistas, vienen de corrientes conductuales, vienen de corrientes en las cuales no tienen principios bíblicos, no tienen bases bíblicas. La Biblia no es su filtro, sino que simplemente, de acuerdo a la especialidad de la ciencia, han ido resolviendo. Entonces, le decía que lamentablemente he recibido casos donde literalmente, después de acudir a un profesional psicólogo, que ha sido profesional, y lamentablemente, como en toda profesión, ¿no? A veces hay profesionales que eh, es lamentable de que puedan ser profesionales, en donde después de atender al caso, la persona va, adolece, entre comillas, del alma, adolece de una depresión, está atravesando un cuadro severo por, quién sabe, por diferentes traumas que ha ido llevando a lo largo de la vida, culpas causadas por el pecado, causadas por agresiones, causadas por tristezas, por dolores, por diferentes aspectos. El asunto es que está llevando culpas, miedos, dudas, incluso acerca de su propia fe. ¿Qué sucede? Acude a un profesional psicólogo, el profesional psicólogo va a hacer toda la atención del caso conforme a la profesión que tiene, pero el detalle que se empieza a poner turbio cuando un creyente, un cristiano, y aquí sé que somos bien diversos, me hubiera gustado que participemos en la última pregunta del grupo de chat y conocer de qué congregaciones venimos, porque hay diversidad también, hay conservadores, hay pentecostales, liberales, neopentecostales, metodistas, adventistas, hay toda una diversidad en nuestra fe creyente como cristianos. El detalle es de que cuando una persona va a un psicólogo profesional y habla de algunos temas que para nosotros como cristianos son bien, bien particulares, por ejemplo, la salvación, la conversión, el arrepentimiento de una persona, de estar en una condición de culpa, de miedo de la muerte, de culpa del pecado. Llevar esa carga es terrible, pero cuando uno se acerca a los pies de Cristo, cuando uno va, como Juan Weisler decía en algún instante, va de viaje hacia el altar y recibe de una manera sobrenatural el perdón de Dios, no lo puedo explicar, o sea, como profesional y psicólogo no lo puedo explicar cómo el Señor puede perdonarnos, pero hay una convicción, el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, hijas de Dios, de que ahora estamos nuevos, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero tú decirle eso a un psicólogo profesional, de que ahora, mire, la anterior sesión, estimado licenciado, doctor, como quisieran llamarle, la anterior sesión estaba muy mal, pero ahora estoy bien. ¿Sabes por qué, licenciado? Porque he ido a un culto y en el culto he recibido perdón de pecados y he sentido como una luz del Señor, como que me ha tocado los hombros o me ha tocado la cabeza y me dijo, ahora eres mi hijo, ahora estás llamado para las naciones. ¿Saben lo que va a hacer probablemente la mayoría de los psicólogos? Va a agarrar su libreta y va a derivar a psiquiatría. Probablemente la mayoría va a hacer eso,
Porque un psicólogo profesional tiene una, ¿qué sería? Una acefalía, tiene algo que le falta, cosa que nosotros, probablemente como creyentes, algunos han desarrollado. Pero sí, tiene mucha ciencia, tiene psicología, utiliza bien el DSM-5, utiliza bien todas las pruebas diagnósticas, sabe bien, delimita bien, hace buenos diagnósticos. Pero cuando se nos presenta este tipo de situaciones, probablemente la mayoría de los psicólogos entramos en lo más lógico, por el bienestar de la persona. Probablemente vamos a deducir, después de hacer algunas serie de preguntas, vamos a decir, y además la persona sigue empecinada en que Dios ahora en sus sueños además le está hablando y que en su cuarto mientras está orando percibe como una luz de parte del Señor, es psiquiatría, está derivado a psiquiatría. Aquí por si acaso un paréntesis, hay una diferencia entre un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta, un psicoanalista. Hay diferencias. El psiquiatra es un profesional que ha estudiado medicina y que ahora tiene una especialidad en psiquiatría. Así como en medicina hay especialidades en obstetricia, especialidad en ginecología, especialidad en neurología. El psiquiatra es médico y ha hecho una especialidad en psiquiatría. Un psicólogo es alguien que ha estudiado, por es la diferencia del psiquiatra, receta. Lo que va a hacer el psiquiatra es, a nivel médico, como su profesión, va a tratar de equilibrar el aspecto químico en el ser humano, hormonal, para que esté saludable. El psicólogo va a trabajar especialmente con la conducta del individuo. Un psicoanalista es alguien que pertenece a la escuela del psicoanálisis freudiano y va a utilizar otros métodos también, así como las regresiones, la hipnosis, diferentes aspectos. No vamos a profundizar mucho esto, solamente para hacer un poquito la diferenciación. Un psicólogo profesional que va a atender a alguien que le dice al paciente que ahora está mejor, que ahora ya es una nueva criatura en Cristo, y como cualquier cristiano, y ahora lo quiere evangelizar al psicólogo además. Qué buen paciente, ¿no? Que te llegue y que te trate de convertir. El psicólogo, por lógica, porque su formación lo lleva a tomar ese tipo de decisiones, no es por malo, sino es por su formación. Así se ha formado, es lo que ha aprendido, es lo que ha buscado en su especialidad y lo ha asimilado. Y va a derivar por el bienestar del paciente a psiquiatría, para darle alguna medicación, para que puedan comprender un poquito y hagan una inspección incluso a nivel fisiológico, le hagan tomografías, quién sabe si ha caído, le va a hacer todas las preguntas necesarias. Por ahí va, el detalle que para nosotros los cristianos, por eso muchos tienen miedo de ir al psicólogo, dicen, no, no hay que ir al psicólogo, porque el psicólogo te va a hacer mal, el psicólogo te va a recetar, incluso tergiversan los conceptos profesionales, y no, te va a adivinar, y eso no, eso es del diablo, y el Señor te va a castigar porque es pecado. No, es necesario ir a un psicólogo, es necesario buscar salud mental. Pero ¿qué sucede también por el otro extremo? Por ese caso, es que no solo es el aspecto psicológico, sino también por el otro aspecto. Un pastor y un líder cristiano, evidentemente el pastor, el líder, además si se ha formado el pastor o el líder, tiene ciertos cursos, hay seminarios, hay institutos bíblicos, hay universidades, hay clases en línea, hay audiolibros, hay libros, hay diferentes contenidos para formarnos en teología, en Biblia. Es más, algunos dicen, yo solito me he formado, y solito me formo en mi cuarto con mi Biblia, y es lo único que necesito, soy el hombre de un solo libro. Y amén, está bien, nadie te va a negar que es una buena práctica, y está bien. El detalle es de que nosotros como cristianos recibimos Biblia, hay algunos que hemos leído la Biblia, la hemos repasado y la hemos repasado y la hemos aprendido. Hemos sistematizado la lectura bíblica estudiando teología y hemos aprendido teología y hemos ido viendo las diferentes doctrinas de manera sistematizada. Distinguimos ya la sana doctrina, inclusive hay congregaciones que predican sobre la sana doctrina, que tratan de enseñar de la manera más disciplinada y ordenada a la congregación para que puedan cumplir los mandamientos y sean obedientes a la palabra de Dios, y eso es hermoso, y eso es muy bueno, y eso es correcto. Aplicamos mucho la fe, confiamos en el Señor, creemos que el Señor puede hacer sanidades, obras sobrenaturales, y lo hace. Creo que acá todos, por lo menos como creyentes, si somos creyentes, habremos visto en alguna instancia, habremos escuchado por lo menos de alguien que ha recibido un milagro.
Si somos profesionales en psicología, quién sabe, vamos a ser hasta escépticos, ¿será? Si somos alguien que ha estudiado desde humanidades, desde alguna ciencia filosófica, nos vamos a cuestionar si será. Y cuando alguien va a una consejería en la iglesia, por el pastor o por el líder que ha sido designado para la consejería cristiana, y probablemente el pastor, porque es un pastor honesto, porque es un pastor dedicado, incluso ha tratado de profundizar sobre lo que es un poquito de psicología. Ahí tienen, ¿no? Un gramito de psicología más para sus estudios, para poder distinguir algunos aspectos psicológicos. ¿Qué sucede? Lamentablemente igual he tenido que recibir algunos casos de emergencia, de urgencia, en donde en la congregación, después de haber atravesado muchos meses, incluso años, con depresión, con ansiedad, con falta de sentido de vida, supongamos depresión. Y la persona fue al consejero en la congregación les explica un poco y le dice, mire, estoy así desde el año pasado, desde el 2019 estoy así, no encuentro mucha lógica, yo soy líder, participo en la iglesia, oro, ayuno, pero no puedo descansar, me pongo mal, eh, tengo ganas de llorar, eh, sigo orando, estoy buscando mucho más del Señor, pero hay algo incompleto que está dentro de mí. El pastor, por lógica también, y no está haciendo por malo, sino por la lógica, por lo que tiene preparado, por lo que ha recibido, le dice, probablemente te falta tener más relación con el Señor, probablemente requieres una experiencia, llenura del Espíritu Santo, puede ser. Eso es lo que te debe faltar. Entonces el pastor probablemente igual le va a dar como receta o como diagnóstico, oraremos, clamaremos al Señor, declararemos ayuno, mañana empezamos y la siguiente semana vamos a terminar, yo te voy a acompañar. Miren que es un pastor realmente bondadoso, es un pastor realmente temeroso del Señor. Y mañana empezamos y la siguiente semana terminamos y entregamos el ayuno y ahí tú vas a recibir del Espíritu Santo y el Señor va a obrar en tu vida. Y lo hace en un buen sentido, por si acaso. No lo estoy tratando de menospreciar, tanto al psicólogo y tanto al pastor que ejercemos en esa tarea, lo hacemos de todo nuestro corazón. Pero lamentablemente, después del ayuno, no hay una recuperación en muchos de los casos. Y en algunos casos sí. Y aquí otra vez hago otro paréntesis. Yo he visto, mi mamá es un milagro del Señor. Algunos datos les comentaré, pueden ver en mis redes sociales, creo que tengo algunos videos al respecto. Mi mamá había sido desahuciada por un aneurisma que había estallado. Yo recuerdo porque cuando fui al médico, la noche en donde ya nos había dado el diagnóstico, después de la mañana que había sufrido todo, ya habían hecho tomografías, nosotros creyentes, toda la familia, mi hermano es pastor, mi papá es pastor, yo soy pastor, fuimos aquí al Hospital Obrero, y el médico duramente nos dijo, miren señores, la señora Elizabeth ya no tiene esperanza de vida. En este instante ella está sobreviviendo por las máquinas, está en terapia intensiva. Si desconectamos las máquinas, ella no va a dar vida, va a acabar. Así que, bueno, vayan despidiéndose. Probablemente mañana cuando se tornen, le va a dar un paro cardíaco, algo le va a pasar. Y lloramos toda la noche, clamamos al Señor, lloramos juntos como familia, dormimos juntos esa noche. Con mi hermano, esto pasó el año 2012. Me conmueve mucho porque es un milagro de Dios. Eh, Al día siguiente volvemos, mi mamá sigue ahí con la máquina respiradora, el médico volvemos a conversar y no se hagan esperanzas, señores, esto va a pasar cualquier instante, tal vez en la tarde, tal vez ahora mismo, no se hagan esperanza. Otra vez fuimos en la noche, oramos, lloramos y al día siguiente volvíamos y seguía mi mamá. Y el día siguiente, y pasó la semana y seguía. Y el Señor nos decía, no se preocupe, o sea, no se hagan esperanzas, nos seguía diciendo el doctor. El Señor puede obrar, creíamos nosotros. Pasó 2 semanas y el médico dijo algo que todavía me sorprende, porque yo tengo la, la,
la tomografía de su cabeza, donde él me explica, todo este blanco que tú ves es la sangre que se ha derramado sobre el cerebro de tu mamá, me dijo así como gritando el señor, como diciéndome, usted es medio tontito, no sabe lo que está pasando, así más o menos era su tono. Y ¿sabes qué, joven? Yo no puedo entrar al cerebro de tu mamá y con una esponja secar, porque yo les reclamaba, como cualquier persona que adolece por la enfermedad de manera secundaria, porque adolecía por la enfermedad de mi mamá, no puedo agarrar con una esponja y secar el cerebro de tu mamá, me llamó la atención. Sin embargo, a las 2 semanas el médico dice, señores, no sé qué ha pasado, no entendemos todavía muy bien, pero el, el cerebro de su mamá, de doña Elizabeth, decía, ha empezado a absorber la sangre. Si sigue así, él decía, probablemente es la medicación que le estamos dando y así está reaccionando, decía él. Y si sigue así, es probable de que vayamos a operar. Y siguió así. El Señor fue bueno en el caso de mi mamá. Después de un tiempo operaron, incluso en la operación nos dijo, no se hagan esperanzas, va a quedar paralítica, va a quedar parapléjica, ciega, sorda, muda, no va a ser la misma, nos dijo. Y seguimos orando, otra vez intercediendo. Y mi mamá es un milagro del Señor. Puedo testificar con fe de que el Señor obra de manera sobrenatural. Y si hoy por hoy, tal vez aquí el Señor me dice, ¿no? Si alguno de ustedes está pasando en este tiempo un momento de tribulación, de tristeza por la enfermedad, querido hermano, el Señor puede sanar a tu familia, puede sanar a quien está hoy por hoy hospitalizado y que sea conforme el Señor obre en tu vida, obre en tu familia. Así fue en el caso de mi mamá. Salió del hospital después de la operación. El único reclamo que tenía mi mamá, ella es de Pollera, que le habían cortado su trenza del lado derecho. Dice, ay, no, me queda sin trenza, ¿qué van a decir mi familia? Pero habla, ve, ríe, camina, come. Es una persona que hoy por hoy uno dice, ¿pero te han operado? ¿Has pasado esa enfermedad? Y sí, es un testimonio vivo. Yo sé que ustedes han escuchado muchos de estos tipos de testimonios, pero lamentablemente también, queridos hermanos, hay hermanos en Cristo que se nos han despedido en la pandemia, hombres de fe, hombres que han servido al Señor. Y no es que les ha faltado fe, es que hay cosas sobrenaturales que no entendemos. No entendemos la soberanía de Dios, pero un creyente que sirve al Señor, que conoce al Señor, sabe decir amén cuando el Señor obra. Y si obra de manera sobrenatural, decimos amén, gloria a Dios, gracias Señor. Y si el Señor decidiese llevarse a alguien de nuestra vida en su soberanía y en su voluntad, tendremos que aprender a decir como creyentes también, Señor, amén. Y como Pablo diría, y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, habitará sobre nosotros. Pablo mismo decía, hermanos, ustedes no se queden ante la muerte de alguien sin esperanza, porque ustedes tienen esperanza. Los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, nos vamos a reunir ahí con el Señor. La perspectiva de la muerte de un creyente es diferente. Entonces, hay milagros, sí los hay. Yo creo en los milagros, yo he vivido un milagro, he visto un milagro y sé que el Señor sana de manera sobrenatural. Y sé que lo puede hacer, pero sé también como creyente, y no porque dude del Señor, sé que el Señor es soberano. Sé que en algunas circunstancias, una persona con aneurisma, después de un diagnóstico terminal, en donde el médico dice que no hay sentido y no hay vida, y pastor, y quién sabe, ministro, y todo lo que fuese, si el Señor desease llevarse a su presencia, lo hace. Y no es porque le ha faltado fe, es porque así funciona el Señor. No sé cómo, mis queridos pastores, hermanos, probablemente alguno tiene una respuesta precisa, pero sinceramente, yo acerca de la soberanía de Dios, entiendo que Él es soberano. Solo sé eso. ¿Qué sucede en el aspecto de salud mental? Así como en los milagros, una persona con depresión, después de acercarse al Señor, después de haber ayunado 7 días, sana. Yo he visto también ese tipo de milagros. Para mí, como psicólogo, hay también los milagros en salud mental. He visto alcohólicos salir del alcoholismo diciendo, hoy he llegado alcohólico a la iglesia, me he doblado de rodillas, he recibido el perdón del Señor, el Señor me ha perdonado mi pecado,
y hoy soy nueva criatura y he abandonado el deseo que tenía el alcohol de manera extraña, ya no tengo ese deseo y el Espíritu Santo me ha dado libertad. Yo he visto esos milagros, sé que existen esos milagros, pero también sé que he visto a muchos cristianos, miren este detalle, que han reconocido al Señor como su Salvador, han aceptado a Cristo como su Salvador, pero el vicio que tienen les es difícil afrontarlo. Muchos cristianos hoy por hoy están cargando con diferentes vicios, no solo el alcohol, marihuana, cocaína, pornografía, adulterio. Están cargando con algo que por lo menos desde la psicología, si uno puede alcanzar algunos caminos para empezar a por lo menos ejercer mayor control, lo que Pablo diría dominio propio, pero que viene de parte del Espíritu. Y ahorita les explico la propuesta. Porque si bien al pastor le tiene mucho conocimiento en teología, en Biblia, sabe de la sana doctrina, sabe de la fe, en algunas ocasiones el desconocimiento de que una persona por depresión puede ser por diversas causas. Puede ser un factor hormonal, especialmente en las señoritas, y que requiera inicialmente un diagnóstico médico, y que si evidentemente es un factor hormonal, van a darle ciertos medicamentos. Eso le va a ayudar en gran manera, apoyado a la consejería o en este caso al psicólogo, que también le va a dar ciertas tareas específicas para confrontar y pasar todo ese proceso de duelo que le ha llevado a desencadenar en esa situación, se rehabilitará. Así como alguien que ha sufrido un aneurisma, va al médico y recibe ciertos medicamentos y la apoyan de manera preventiva y está bien. Pero así también el Señor de manera sobrenatural, tocando con su mano poderosa, sana a alguien. El detalle es que en muchas ocasiones nosotros como psicólogos negamos la fe. Muchos psicólogos niegan la fe. Literalmente le dicen al paciente, no me hables de fe ni de religión porque eso es algo mágico, algo no existente, algo que te llega a poner límites. Hay muchos de esos profesionales, lamentablemente. Aunque no debería haber. O sea, un psicólogo debería ser imparcial, un psicólogo debería ser neutral, incluso en el servicio, pero no lo es. Hay incluso cristianos que se han formado en psicología, como es en mi caso. Eh, Como les decía en algún instante, queridos consiervos, colegas, y he estudiado psicología. Y en la universidad ha sido muy difícil para mí, siendo cristiano, estudiar psicología. Pero me ha ayudado mucho a nivel personal. Por mis estudios, he sabido que yo padecía o estaba en una situación que después comprendí con mayor cabalidad, todo incluso a nivel histórico de mi vida. Estaba tal vez incluso en crisis de fe, porque muchos docentes, yo recuerdo un testimonio que siempre lo comentan en diferentes partes. Recuerdo un docente que decía, ¿alguien de ustedes tiene Biblia? Dijo el docente. Sí, aquí está. Algunos se levantaron. Y agarró la Biblia y dijo, muy bien, queridos estudiantes, ustedes tienen que leer la Biblia, dijo. Uy, yo me sentí satisfecho esa primera clase. Dijo, uy, por fin un docente cristiano, gloria a Dios. Lean la Biblia, queridos estudiantes, universitarios, compañeros. Acá en la Biblia ustedes van a encontrar historia. Uy, genial, dije, uy, qué bien. Van a encontrar también poesía, sí, ahí está, los libros poéticos saben. También van a encontrar ciencia ficción, dijo. Ah, me deslumbré. Ciencia ficción van a encontrar en este libro, dijo. Porque, queridos compañeros, esto no les va a servir en la carrera, dijo literal. Esto es un libro más. Toma tu libro, señorita, le devolvió el libro a la señorita. Miren que estoy diciendo el libro. Uy, ese tiempo fue una crisis por buen tiempo en la iglesia personalmente. Incluso que yo ya había estado ingresando al seminario para esas fechas. Pero hoy por hoy, mi idea acerca de eso que dijo el docente ha evolucionado, ha madurado mucho. Entiendo ya como alguien que se ha formado, como decía, yo he estudiado teología, he acabado una licenciatura en teología. En mi denominación hay bachillerato, hay licenciatura, pero tengo hambre todavía. Sé que no sé.
Sé que necesito saber mucho más de la palabra de Dios. He concluido una maestría en teología y Biblia, pero sé todavía que me falta aprender mucho más. Necesito aprender más de la palabra de Dios porque estas son palabras de vida para mí y para poder servir al Señor como Él quiere. Y ahora con mayor madurez veo de que evidentemente el docente tenía razón. Era un libro, porque cumple los cánones de un libro, ¿verdad? Tiene tapa contra tapa, tiene índice, tiene páginas, tiene hojas, tiene letras. Es un libro. Y le diría, sí, docente tiene razón, es un libro. Pero este libro es diferente a cualquier otro libro que existe. Este libro, si tú lo lees, si tú lo aprendes, si tú lo memorizas, si tú lo practicas, si tú lo crees, este libro, a diferencia de cualquier otro libro, cualquier otra novela, cualquier otro libro de ciencia ficción, este libro cobra vida, porque este libro tiene palabras de vida. Este libro tiene vida para nosotros, vida para la iglesia, vida para todos aquellos que encontramos en él, palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de consolación. Deja de ser un libro en ese instante porque es vida. Uno puede leer, por ejemplo, una novela de cualquier autor que hable sobre brujos, que hable sobre planetas, que hable sobre viajes a las estrellas, cualquier cosa. Harry Potter. Puede leer Harry Potter y leer el capítulo en donde Harry Potter va a agarrar la escoba y va a empezar a volar. Y tú puedes leer ese capítulo, memorizar el capítulo, aprenderlo de memoria, te subes al segundo piso de tu casa, agarras tu escoba, saltas y te quiebras las piernas. La Biblia no es así. La Biblia tú la lees, tú la comprendes, crees este principio, dices, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida y que seas de largos días. Lo lees, lo aprendes, lo memorizas, lo practicas y se cumple. Lees la palabra de Dios y eso es vida. Como persona me ha sido muy difícil comprender mucho de la palabra de Dios, les confieso. Como psicólogo, es una crisis. Yo creo que cualquier psicólogo que acá sea cristiano probablemente tiene muchas de estas crisis porque evidentemente muchas de las herramientas que se proponen en psicología pueden ir en contra incluso de la palabra de Dios. Hace tiempo había un taller de familia, igual me han invitado, y previo a mi llegada, justo los encuentro a dos de los conferencistas y estaban debatiendo, ya en la mesa ellos, ya no en el púlpito, porque el invitado previo había hecho una declaración, él era psicólogo, y había establecido de que hoy por hoy el niño no hay que decirle nada, no hay que ni levantarle la voz, no hay que ni exhortarle, hay que darles rienda suelta a su libertad y a sus instintos, y a que él pueda tener creatividad, porque caso contrario, si nosotros le ponemos límites, o le exhortamos, le llamamos la atención, vamos a atrofiarle, vamos a limitar su creatividad, vamos a limitar a su persona y le vamos a dañar. Más o menos por ahí me comentaron que fue el discurso, no lo escuché. Pero luego el siguiente pastor, que no era psicólogo, era pastor, menciona de que dijo todo lo contrario. Agarró la Biblia, hizo un énfasis acerca de la vara, hizo un énfasis acerca de la exhortación y de la disciplina de parte de los padres, como que tienen que direccionar a los hijos, y fue todo lo contrario, y ahí se armó el debate. Yo sé que muchas de las terapias, de las tareas que podemos dar como profesionales psicólogos, de las que hemos aprendido como profesionales psicólogos, podían ir en contra de lo que la fe, la palabra de Dios dice. Entonces, miren que hay un desequilibrio, tanto en este aspecto y tanto en el otro aspecto. Entonces, ¿cuál es la relación que debería tener un profesional en consejería cristiana? Un profesional en consejería cristiana tiene que llegar a tener una formación teológica, lo que yo les decía, ¿verdad? Si bien yo he estudiado psicología, queridos pastores, queridos consiervos, yo sé que la palabra de Dios, como creyente, ya como teólogo, como pastor, como alguien que conoce al Señor, como alguien que está estudiando acerca de la palabra de Dios, que ha concluido ciertos estudios en teología, reconozco y debo reconocer que la palabra de Dios debe ser el filtro principal, la autoridad principal
para poder resolver problemas de salud mental. Sin embargo, si yo como consejero desconozco también el aspecto psicológico, humano, de personalidad, de conducta humana, tengo la razón de que voy a equivocarme. Lo que les decía al principio, queridos pastores, la psicología, nos guste o no nos guste, es una ciencia que se estudia en diversas universidades, hay colegios de psicólogos, hay profesionales de psicólogos. Si bien había la tendencia y la moda de decir, no, los psicólogos se han metido en las iglesias y nos van a venir a dañar la congregación y nos van a venir a manipular y a hacer adivinación y todo ello, tenemos que ampliar un poquito más la perspectiva de la ciencia, de la psicología. Sin embargo, entender que si bien el ser humano es integral, es espíritu, es físico, es cognitivo, emocional, es social, y ambos, y en diferentes esferas, en diferentes aspectos, requerimos un apoyo, una ayuda en nuestra salud, es necesario reconocer que también podemos adolecer, en teoría, ¿no? Como dice el psique, podemos adolecer del alma, y que involucra un amplio contenido, un amplio aprendizaje, que durante la semana, evidentemente, pastores, no vamos a poder resolver todo por ese caso, así que por lo menos vamos a introducirnos a todo esto, vamos a introducirnos a la necesidad de aprender más. Si soy psicólogo, aprender más de la palabra de Dios, a rebuscar, a profundizar, a aprender, a conocer más de los principios de Dios. ¿Qué tal si yo tengo como psicólogo ciertas tareas, cierto aprendizaje que tengo como profesional? Pero si yo ignoro esos aspectos sobrenaturales, que solamente alguien que conoce más de la palabra de Dios, que ha tenido la experiencia acerca de una revelación espiritual, acerca de un llamado especial, acerca de hablar con el Señor, acerca de que incluso poder escuchar audiblemente al Señor sin tener un diagnóstico de poder tener un delirio o esquizofrenia, sino poder distinguir lo espiritual. Distinguir a una persona que evidentemente está con un espíritu demoníaco, en una posesión, o atormentado por algún espíritu, o distinguir que realmente una persona requiere un apoyo médico, requiere un tratamiento psiquiátrico, porque evidentemente no ha sido una situación espiritual. No sé si han escuchado estas noticias, porque pastores, consiervos, colegas, esto es muy común, lamentablemente en el contexto boliviano, aquellos que están en otros países, de escuchar de que algún pastor, algún ministro evangélico, literalmente ha quitado la vida a uno de sus jóvenes porque creía que estaba endemoniado y lo ha ahogado en el agua. Y después alega y dice, es que el Señor me ha dicho que le tengo que quitar la vida. Es que eso va en contra, uno, de lo que dice la palabra de Dios, y va en contra también de lo que dice desde la profesión de la psicología. Hay algo que estaba mal ahí. Hay casos en donde literalmente los pastores niegan una atención en salud a sus congregantes, que literalmente les dicen, no, mira, el Espíritu Santo, y lamentablemente hasta levantan el nombre de Dios en vano para ese tipo de situaciones, y dicen, me dijo el Espíritu Santo de que tú no tienes que ir al médico, sino que tienes que tener tu hijo acá, y que estos dolores que estás pasando van a pasar. Y murió la madre, murió el hijo, y eso es una noticia, por si acaso, de hace 3 o 4 semanas debe ser que ha pasado en Oruro. Y el médico literalmente dijo, por favor, autoridades, hagan algo con estos pastores que están obrando de esa manera. No es el tema, pero incluso ya hay una ley de parte del gobierno para hablar acerca de la, ¿qué sería? La regularización, para regular el servicio cristiano. No solo cristiano, sino de diferentes religiones, ¿verdad? Hay una ley que ya está oficializada. Bueno, es amplio para hablar acerca de ello, que indaguen un poquito. ¿Por qué? Porque lamentablemente, queridos pastores, a veces nos sobra la intención, nos sobra el deseo de poder predicar, enseñar, aprender, pero es bueno reconocer que, como dice Santiago, si a alguno le falta sabiduría, pídala al Padre. Y la sabiduría
en algunas ocasiones, y es que van a ver que siempre hago este tipo de paralelismos, en algunas ocasiones, evidentemente llega como a Salomón, y tú, oh, dices, oye, tengo el espíritu de sabiduría, y ahora decido mejor, y sé mejor, y ahora sé muchas cosas. Pero en algunas ocasiones, y no me pidan respuestas, pero en algunas ocasiones, tú oras, evidentemente, al Señor, pero requerimos aprender mucho más de la palabra de Dios, requerimos aprender y profundizar mucho más en nuestra fe, requerimos aprender más acerca de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y si nos vamos a formar en consejería, requerimos aprender más de lo que por lo menos la ciencia de la psicología ya ha avanzado. Ya tiene ciertas herramientas, ya tiene cierta metodología, ya tiene cierta lógica, ya tiene incluso ciertos diagnósticos establecidos a través de textos que utilizamos en psicología, los cuales nos facilitan mucho el trabajo y que podemos llegar a un equilibrio. Acá, por lo menos en el dibujito que les he presentado, les he puesto ahí un corazoncito. Creo yo que para un consejero cristiano, porque este es un rubro diferente. O sea, no estamos hablando de psicología, no estamos hablando de un pastor que tiene el deseo de ayudar, sino de un punto equilibrado en donde uno, lamentablemente los cristianos no tenemos en muchas ocasiones un lugar donde acudir cuando estamos atravesando problemas, trastornos de salud mental. No tenemos un lugar donde acudir. Si acudimos al psicólogo, probablemente nos van a derivar a psiquiatría. Si acudo al pastor y el pastor tiene todas las buenas intenciones, probablemente me va a decir, oremos y ayunemos y te falta fe. Y no estás sanando porque te falta fe. No estás dejando eso porque te falta fe. Y miren qué tan rudo, por ese caso es esto, si alguno de ustedes ha hecho eso alguna vez, eh, pida perdón, puesto a que si alguno de ustedes, a alguien con ya depresión, le dijiste, te falta fe, es que no estás orando, es que no has ayunado mucho. Yo creo que debemos ser honestos y decir, bueno, lo siento mucho, porque miren, ¿sabe qué pasó en esta situación? La persona estaba pasando depresión y el pastor dijo que falta fe. Ahora, además de que estoy pasando depresión, ahora, además de ello, soy una persona que no tiene fe. Además de que estoy pasando depresión, ahora además soy una persona que no ora, que no ayuna, que no cree en el Señor. O sea, tú en vez de echarle agua al fuego, le has metido gasolina y es más crítico todavía. Tengamos mucho cuidado al respecto. Creo yo que no se debe tomar a la ligera la salud de una persona, ni en el aspecto físico, ni en el aspecto mental. 15 minutitos más y les voy a dar el lugar para poder hacer participaciones, preguntas. Por favor, déjenme concluir este puntito más. Algunas propuestas iniciales acerca de principios bíblicos para el consejero. ¿Qué tareas por lo menos deberíamos, déjame traer mi Biblia, qué tareas inicialmente un consejero tiene que ir resolviendo o tiene que ir considerando? La tarea de un consejero tiene un fundamento. Evidentemente el fundamento es Cristo. Recuerden que Dios es amor. Juan lo dice. Recuerden que en Corintios Pablo les recalca de que el amor, como el amor ágape, el amor divino, el amor especial, es el fundamento de todo, que si nos falta de él, nada podemos hacer. Somos como metal que resuena. Si eres un psicólogo que no tiene amor, empatía para la persona, eres como un metal que resuena por más cristiano que podamos ser. Nos tenemos que abundar y fundamentar en la fe, en Cristo, en el Señor. Conocer bien, así como conozco el DCM, que es un libro que los psicólogos utilizamos, debo conocer bien a profundidad el libro, el manual que nosotros tenemos para la predicación y la exposición de la palabra de Dios. Como Pedro diría, ¿a dónde voy a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida? ¿A dónde voy a ir? Entonces, uno, como dice en 2 Timoteo 3, en la recomendación que Pablo le da a Timoteo, el fundamento tiene que ser y autoridad para nosotros tiene que ser las escrituras. 2 Timoteo capítulo 3,
versículos 16 al 17, Pablo dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Evidentemente la escritura, algunos dicen, es suficiente la escritura, no necesito nada más. Ese es un extremo. Les decía hace rato que la psicología a mí me ha ayudado mucho, porque me ha ayudado a comprender de que yo por toda mi vida atravesaba una condición. Yo soy Asperger, soy autista de alto funcionamiento. Puedo hablar, pero tengo ciertas cualidades y ciertas limitaciones también. No he encontrado nada sobre el autismo en la Biblia. Mi pastor no sabía de autismo, mis papás tampoco, mis amigos menos. Muchas personas no saben lo que es el autismo y tenemos que batallar muchas veces solo. Tenemos que recibir críticas como que eres una persona orgullosa, que eres una persona que no habla, porque no miras a los ojos. eh, y, y no he encontrado en la palabra de Dios acerca de qué hacer, qué puedo hacer. Decía que la psicología me ayudó mucho, porque sí he encontrado muchas técnicas, muchas herramientas para que pueda sociabilizar mejor, para que pueda empatizar mucho mejor. He tenido que aprender mucho, 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 para por lo menos estar en servicio para dentro de la iglesia. Para mí es muy cansador, es muy agotante el servicio pastoral, las reuniones, la congregación, pero es el llamado que el Señor me ha hecho. En la Biblia no he encontrado nada de eso. Entonces, en ese sentido, ¿la Biblia es incompleta? No, porque recuerden, mis hermanos, la Biblia no es un libro de arquitectura, no es un libro de medicina, no es un libro de psicología. La Biblia, como hilo conductor, habla acerca de la salvación del hombre. Ese es el sentido de la Biblia. Habla del amor de Dios que tiene para con el hombre. Ahora, si bien evidentemente encontramos principios y valores de familia, de la institucionalidad de la iglesia, de la congregación, encontramos diferentes valores, yo debo reconocer que si bien la Biblia no me habla de arquitectura, no por eso es incompleta. Si bien yo quiero construir mi casa y cuando busco en la Biblia no encuentro un modelo, cómo tiene que ser mi cuarto, a dónde tiene que estar dirigido, la puerta, pero sí encuentro otros valores para saber que por lo menos en mi hogar tiene que tener un lugar de oración, tengo principios bíblicos, tengo que entender de que si no tengo bien principios acerca de construcción de arquitectura, por lo menos tengo principios acerca de cómo construir mi familia. Y si bien, si bien como psicólogo, vamos a empezar a trabajar el aspecto del servicio en consejería cristiana profesional, debo entender de que la autoridad principal en relación a la terapia, a la conducta, al cambio de la persona, es las escrituras, la palabra de Dios. Y debo entender también como creyente, como cristiano, y que además soy psicólogo, de que uno, el ser humano, está batallando con algo, más allá de solamente su conducta, con el pecado. Que si bien tiene una conducta de adicción, hay mucho del pecado ahí. Que si bien es adúltero, no solo es hablando de su condición, de su deseo, hay el pecado que el Señor quiere confrontar y va a confrontar. Pero aquí sí bien importante que hacer un detalle, ¿no? Recuerden que estamos en una diferenciación. Psicólogo, profesional, que se ha formado, que está ejerciendo, y esta área, la cual es acéfala, como digo, los cristianos no sabemos dónde acudir, pero si realmente queremos buscar apoyo y queremos dar apoyo, debemos de conocer estos aspectos. Santiago dice que a quien le falte sabiduría, pida sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice así: mas si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como psicólogos, les cuento que la atención de un caso es individual, familiar o de pareja,
es toda una construcción bien amplia, donde tenemos que analizar diversos aspectos, desde la persona individual, historia de vida, son muchos aspectos. El detalle es de que literal el psicólogo tiene que ahora, conforme a su especialidad, conforme a la lectura, el conocimiento, incluso va a tener que pues, buscar y leer apuntes, va a tener que buscar otros materiales, tiene que concentrarse en la persona para tratar de ayudar de la manera más efectiva. Porque yo les decía al inicio, lo que le hace bien a una persona en la conducta a otra persona, probablemente no le haga lo mismo, porque somos diversos, somos diferentes. Pero en muchas de estas ocasiones, un consejero cristiano siempre, siempre tiene que pedir sabiduría al Señor. Es un proceso de oración, de poder acercarse al Señor y decir, Señor, mira, Padre, tú conoces a esta persona, tú la conoces desde el vientre, tú sabes, tú le has dado el nombre, antes de la fundación tú sabías quién era. Sabes todo lo que ha pasado, todo lo que ha atravesado, todo lo que le está doliendo, todo lo que está sufriendo. Y solamente por tu gracia puede recibir sanidad. Y hazme un instrumento útil para ti, Señor, para que esta persona pueda alcanzar sanidad en ti. Y pueda una vez más a servirte con alegría, pueda una vez más predicar con autoridad, pueda una vez más soñar con las bendiciones que tú vas a derramar sobre su vida, puede una vez más a tener esa paz que el mundo no entiende, la plenitud de la cual tú hablabas, que una vez más vuelvas a retornar al camino para el cual tú le has formado. Si se quiere pedir sabiduría, apoyado como dice Filipenses 4:6, la oración es algo determinante para cualquier ministro, consejero que desea presentar un servicio. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El acompañamiento en medios espirituales para un consejero que conscientemente ha decidido formarse en esta tarea tan importante es determinante. Porque recordemos que la oración es esencial para el creyente. Recuerden que Jesús tenía la costumbre siempre de orar. Se iba solito a orar. Cualquier momento era propicio para orar para él. En la noche, en la mañana, estaba buscando siempre ese tiempo de oración. Y es algo determinante también para el proceso de consejería, porque lo que les decía, si nos falta sabiduría, si tenemos que armar el caso para poder atender de manera integral a esta persona que está adoleciendo, requiero orar, pedirle al Señor sabiduría, palabra, porque si bien voy a utilizar técnicas y herramientas que propone desde la psicología, después de haber pasado un filtro a través de las escrituras, porque ahora soy un experto en las, no un experto, no, por lo menos tengo ya mayor profundidad en las escrituras, entonces solamente a través del Señor se puede alcanzar esa sanidad. Solamente Él puede alcanzar la sanidad en una persona. La tarea de un consejero involucra también un proceso de cuidado pastoral. A Pedro se le había encomendado la tarea de apacentar la grey. En el libro de Primera Pedro, él lo vuelve a recordar como una tarea para todos, ¿verdad? Dice Primera Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no contendiendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. La tarea del que va a aconsejar es una tarea ministerial también, no es un llamado, que involucra un proceso de cuidado honesto, empático, algo que les compartía y les recuerdo aquí a los estudiantes de psicología de la familia, porque estamos igual aquí los de mi curso de psicología de familia. Gracias a ellos estamos en este tiempo. Agradezcan a ellos. Un consejero cristiano tiene que ser empático, tiene que saber ponerse en los pies de este joven que está pasando con crisis de identidad, de este joven que está pasando con crisis de rebeldía con sus padres, de esta pareja que están a punto de separarse,
Tiene que tener la capacidad de ponerse, sentir el dolor, la aflicción, el miedo, la duda, lo que está atravesando, para poder, desde esa empatía, desde ese cuidado pastoral, el poder ayudar de manera más objetiva, más precisa. Por último, la tarea del discipulado. Es la gran comisión que todo cristiano, queridos pastores, hermanos, colegas, amigos, tiene creyente. Mateo 28, creo que es el versículo que por lo menos deberíamos saber todos, ¿verdad? En el libro de Mateo, cuando el Señor va a dar la gran comisión hacia los discípulos, literalmente les dice, se los leo. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la tarea que todo cristiano tiene que hacer. Todo, todo. No es la tarea del pastor, no solo es la tarea del evangelista, no solo es la tarea del líder, es de todo que realmente ha aceptado a Cristo como su Salvador, tiene que cumplir la tarea del discipulado. Y el trabajo del consejero tiene como un fin primordial el proseguir con el discipulado de la persona, para que esa persona llegue a la medida y a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Y tenemos esa tarea, y si yo voy a empezar en esta persona y quiero que realmente mejore, tengo la tarea de formar, discipular, hasta que llegue a la medida, a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Es la manera como nosotros empezamos a trabajar. Notarán que, sé que van a tener muchas dudas todavía. Recuerden que recién estamos empezando. Les vuelvo a recordar, eh, no vamos a resolver en una semana todo lo que acabo de presentarles, pero por lo menos vamos a darles un deseo ferviente de poder buscar más del Señor, un deseo ferviente más de poder aprender a servir con mayor excelencia. Debería ser ese deseo para todo creyente. Y dos, también mencionar de que este no es un espacio de debate. Yo sé que pueden tener una posición diferente. No voy a debatir con ninguno. Si por ahí alguien está animado a debatir, simplemente voy a escucharlo y agradecer por su participación. Eh, es lo que por lo menos tenemos programado para el día de hoy. Voy a empezar leyendo si hay algunas preguntas. A ver. Mucha gente cree que buscar ayuda psicológica no es bíblico. Sí, como que también no es bíblico buscar un dentista. O sea, como les decía, ¿verdad? La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de medicina, no es un libro de psicología, no es un libro de arquitectura. Y por eso no significa que sea un libro incompleto. El fin y el propósito de la Biblia es hablar del amor de Dios que tiene para con el hombre y la tarea del proceso de salvación a través de Cristo Jesús hasta culminar con el reino que Él tiene preparado. A ver, antes de levantar las manos, voy a leer las preguntas que hay aquí. A ver, hay muchos psicólogos cristianos, muchos psicólogos y que profesan una fe cristiana, y con más fe y genuina que algunos pastores, ya que también se sabe de casos de violencia sexual. Y sí, en la que consejeros cristianos produjeron en niños, adolescentes, jóvenes y mujeres que confiando por fe se acercaron a las personas. Por ello no se trata solo de creer en Dios, sino de que sea genuina fe y obediencia. Es verdad, queridos hermanos, es cierto que es lamentable de que eh, el hecho de que tengan un título pastoral, un liderazgo, en algunas ocasiones ha sucedido de que han sido un mal testimonio para la fe, para la iglesia, porque el buscarlos seguramente es una persona vulnerable que está yendo a buscar consejería, y si se aprovecha uno de esa condición, va a dañar a todo el cuerpo de Cristo. Eh, Ahora sí voy a dar lugar a ver a las preguntas que nos pueda alcanzar en este tiempo.
Hermano Limber, Adrián, puedes activar tu micrófono y comentar un poquito eh, cuál es tu pregunta. Hola, buenas noches. Primeramente, darle muchas gracias por la clase, muy interesante, la verdad. Tengo una observación y dos preguntas. La primera observación acerca de la arquitectura, que digamos en la Biblia no se menciona, pero creo que sí se menciona, hermano. Digamos, un ejemplo, el diseño del arca, ¿no? Un diseño elaborado, un arca elaborado sin clavos, etcétera, para que dar más detalle, pero sí es un diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, creo que la Biblia es un libro completo, que no le falta nada, es mi punto de vista. La pregunta. Usted que está metido en esta área de la psicología, ¿qué autor psicólogo cristiano nos podría recomendar para leerlo? Número uno. Y la pregunta número dos, ¿cuál sería el límite? Porque a veces usted en la exposición que hizo tiene razón. Digamos, hay un paciente, un hermano, una persona que tiene un dolor de muelas y le dicen, no, espera, el Señor te va a curar esa muela, el Señor te la va a tapar, ten fe. Entonces van a hacer ayuno, van a hacer oración, ¿no? Pero lo mismo que con un dolor de muela puede estar ocurriendo con un cáncer, una enfermedad terminal, y donde pastores, hermanos mismos, tal vez la misma familia le impide al paciente ir o acudir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Dónde nos tenemos que dar cuenta de que esto no está bien, podemos tener toda la fe del mundo, pero hay que acudir a un profesional en esa área, ¿no? Esas dos preguntas y esa observación, nada más, hermano. Muchas gracias. Gracias, gracias, estimado. Es cierto, tal vez sí, al respecto del arca, es cierto, es una condición, o por lo menos sí habla mucho de lo que es arquitectura y comedidas, tiene razón. Muchas gracias por la observación. Acerca de los autores, hay una diversidad de autores que hablan acerca de psicología y dentro del contexto cristiano. Personalmente, para mí, un buen referente en el contexto latinoamericano creo que es el prestigioso David Ormachea, que por lo menos tiene una lógica muy interesante al respecto de lo que es los problemas en familia, y habla de diversos temas, ¿no? De educación, de formación, habla acerca del adulterio, de diversos temas. Creo que el contenido que por lo menos podemos adquirir de David Ormachea es una buena referencia. Sin embargo, también les he ido compartiendo algunos libros en la página que tenemos para la materia. Voy a seguir compartiéndoles más libros para que puedan revisarlos y leerlos, eh, que, que involucran por lo menos un aprendizaje más completo. Creo que cualquier profesional, ¿no? No solo un psicólogo, cualquier profesional siempre tiene que estar en constante lectura, tiene que estar en constante actualización, y eso va a hacer que seamos más efectivos, más eficientes en la tarea que estemos dando. El último librito que les he subido, que es de Tim Clinton, es un buen libro también. Son de 5 tomos y habla igual desde una perspectiva psicológica y bíblica también. Estimada Antonia, Elizabeth Espinosa está levantando la mano. Ahora sí puede activar su micrófono. Gracias por esperar.
Amén. Amén. Gracias, Sora. Pablo, por lo menos en Corintios, nos da una referencia acerca del don, tanto de lenguas que mencionaba y acerca del don espiritual del discernir los espíritus, que es una capacitación también que el Espíritu Santo da dentro de la iglesia. Y como usted menciona, si realmente hay entre el medio de la congregación el desarmamiento del Espíritu Santo, hay ciertos parámetros, ciertos principios que debemos de conocer. Uno, de que el Espíritu Santo, así como en la conducta humana, el ser humano reacciona diferente al Espíritu Santo eh, de diversas maneras, como Pablo diría igual en Corintios, ¿verdad? Eh, Algunos, evidentemente, el Espíritu Santo puede hacer compungirse, puede hacer incluso una especie de desmayo, ver alguna visión, hablar en lenguas, pero también el Espíritu Santo en otras personas, simplemente en el silencio, en la oración, también puede manifestarse. Pero acá creo que por lo menos como creyentes, como cristianos, entendemos de que en el aspecto espiritual uno tiene que aprender a discernir qué es lo que realmente está sucediendo y saber si realmente está con el Espíritu Santo, reconocer con facilidad. Recuerden que el Señor cuando habla acerca de demonios, de espíritus, en posesiones en los evangelios, regularmente la autoridad misma del Espíritu Santo en el Señor hacía de que el demonio se manifestase y se haga presente. En Hechos se ve otra situación que igual habla de al respecto. ¿Recuerdan cuando habían los exorcistas judíos que querían liberar a un endemoniado y le dicen, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, sal, y dice a Pablo, conozco dice, ¿quién es Jesucristo? Pero, ¿quiénes son ustedes? Y el demonio dice que se abalanzó sobre ellos y les desvistió. Entonces, para nosotros como creyentes entendemos de que hay una batalla también espiritual. Hay luchas espirituales que Pablo mismo habla, dice, no estamos luchando contra carne, contra sangre, sino contra huestes, contra espíritus, y es una realidad. Ahora, desde el aspecto psicológico, es bueno siempre hacer ciertos diagnósticos, eh, eh, que tal vez lo vamos a avanzar un poquito a ver, el día jueves, si no me equivoco, es el día que nos toca hablar acerca de más amplitud sobre trastornos en psicología. Entonces, nos vamos a dar algunos parámetros, pero por lo menos como cristianos, como pauta, creo que el discernimiento que nos da el Espíritu a cada uno de nosotros, aquellos que realmente ya tienen una experiencia, un camino, un recorrer con el Señor, lo saben distinguir con claridad, como en el caso que tal vez usted testifica, pastora. Para terminar, pastor o hermano Marco Antonio, ahí está levantando la mano, tal vez como última participación. Hola, ¿puede activar su micrófono? Marco Antonio. Sí, le escucho. Buenas.
Amén. Amén. Gracias, Marquito. Dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar muchas tareas terapéuticas, muchas palabras, consejos terapéuticos, muchas herramientas que nos van a servir incluso en la tarea de consejería. Y también en psicología vamos a encontrar igual unas que otras herramientas también muy particulares que igual nos van a ser útiles en el trabajo de consejería. Ahora, el equilibrio, como les decía, uno tiene que atravesar el filtro que debería ser para nosotros como creyentes, como consejeros, la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el filtro esencial para nosotros y a través de ello encontramos en la palabra de Dios si realmente hemos profundizado, si realmente estamos creciendo en la fe, si realmente estamos estudiando de manera sistemática las escrituras, vamos a encontrar muchos valores, muchos principios. Me preguntaban que les vuelva a sugerir los libros, les recomiendo de David Ormachea. Personalmente para mí es de un buen referente, porque lo que hace David Ormachea es buscar principios bíblicos, buscar autoridad bíblica para hablar de los temas diversos que hablamos en psicología, adulterio, problemas de conducta, problemas de personalidad, depresión, todos esos aspectos, pero busco en las escrituras principios, valores, enseñanzas que me hablen al respecto y que me den caminos para poder ayudar a la persona. Entonces, por ahí por lo menos va. Yo sé que todos están con varias dudas, varias preguntas todavía, queridos pastores. No estamos terminando la clase todavía. Mañana y pasado y siguiente tenemos todavía más clases. Como les decía, no vamos a concluir todo en una semana lo que involucra esta área, esta tarea. Sin embargo, pretendo por lo menos dejarles esa curiosidad, dejarles ese deseo de querer aprender mucho más. Que el Señor los bendiga enormemente. Gracias por prestarme sus oídos en estos minutos que hemos ido recibiendo palabra y alguna que otra enseñanza también. Y que el Señor los bendiga enormemente. Que tengan un buen descanso y nos encontramos en la siguiente clase, que es el día de mañana. Muchas bendiciones.